Hola, buen día. Vamos a empezar a hablar de nuestro primer tema, que es la Tierra y la biosfera. Este es un tema un tanto introductorio para poder ir abordando nuestro tema magno, nuestro tema principal, que son las fuentes renovables de energía. Entonces vamos a empezar introduciendo algunos conceptos. Eh, entonces el primero de ellos del cual vamos a hablar, pues es la biosfera. Vamos a definir qué es la biosfera. Bueno, la biosfera es el sistema que incluye dos partes fundamentales. Uno es pues toda la vida que está involucrada y el área donde se desarrolla esta vida, ¿no? Pues abarca desde el suelo hasta la atmósfera, ¿no? Entonces de esa manera lo vamos a definir. Si bien pues todos los seres vivos necesitamos un espacio para desarrollarnos, puesto que está involucrado el movimiento, está involucrado la transferencia de energía, transferencia de masa, entonces pues necesitamos de un espacio, ¿no? Más adelante vamos a comentar de dónde vienen pues la fuente principal de energía, ¿no? Otro concepto fundamental es un ecosistema. Eh, un ecosistema está formado por factores bióticos, que son eh, pues una comunidad de seres vivos, como también factores abióticos, ¿no? Que pueden ser como eh, podemos hablar por ejemplo de temperatura, algunos componentes químicos, pH, etcétera, ¿no? Estos componentes o estos factores abióticos permiten a los bióticos pues desarrollarse, crecer como vida, ¿no? Eh, y es a través de estos mecanismos abióticos donde pues se puede dar la transferencia de energía y la transferencia de masa, que son muy importantes pues para que pueda existir la vida, ¿no? Otro concepto es la ecosfera, ¿sí? Lo vamos a definir, pues el ecosistema planetario, ¿sí? Y está compuesto por atmósfera, hidrosfera, geosfera y pues también los seres vivos. Los factores bióticos, como ya lo comentamos, pues es el conjunto de todos los seres vivos que habitan en un determinado lugar, ¿no? Los factores abióticos, pues como ya también comentamos, pues son los componentes físicos, químicos, ¿sí? Como podemos hablar por ejemplo de la temperatura, rocas, minerales, salinidad, agua, aire, pH, etcétera, entre otros, ¿no? Bueno, aquí les dejo una actividad, vean el video y respondan la pregunta, ¿cómo crees que se formó la vida? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la estructura trófica, ¿sí? Pues a grandes rasgos es hablar de una cadena de procesos, ¿sí? Que viene desde pues el mundo inorgánico, ¿sí? Y pues en esta cadena están los productores, pues que son agentes, plantas, algas, microorganismos, que utilizan precisamente estos componentes. Regularmente pues van acompañados de la absorción de radiación para poder descomponer ciertos componentes, sobre todo químicos, y poder anclarlos como una fuente orgánica, ¿no? Tal vez como proteína, como un carbohidrato, etcétera. Entonces, bueno, tenemos estos componentes que son los productores y que estos son consumidos también por los llamados consumidores, que son los animales que consumen pues las fuentes orgánicas. A su vez, pues estos animales también pueden ser consumidos por otros animales, ¿sí? Y en su proceso de su ciclo de vida, pues también vamos a encontrar a los descomponedores, que una vez que un ser vivo termina su ciclo de vida, pues estos descomponedores entran a terminar de descomponer o degradar la composición orgánica de los seres vivos
y regresa estos componentes al mundo inorgánico, ¿no? Y de esta manera, bueno, hay un ciclo aquí, ¿sí? De transferencia de masa, transferencia de energía, y pues es como conocemos el ciclo de vida, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando los seres vivos y las plantas mueren, se restituyen los componentes al subsuelo, al agua, a través del proceso de descomposición, ¿sí? A partir de estos hongos, plantas, carroñeros, etcétera. Bien, pero todo esto es posible. Hablamos de la biosfera, ecosfera, etcétera, los seres vivos, factores bióticos, abióticos. Y todo esto es posible por una fuente principal de energía. Y pues esa fuente principal pues es el Sol, ¿no? Entonces el Sol pues es un sistema en el cual existen o se dan reacciones de tipo nucleares, ¿sí? Son reacciones de fusión, es decir, se juntan dos elementos o más para formar un nuevo elemento, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la reacción principal que ocurre en el Sol? Bueno, pues aquí la tienen, está en color verde. Partimos del hidrógeno, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos hablando del hidrógeno protónico. Un hidrógeno, pues como lo encontramos aquí en la Tierra, lo encontramos en un estado diatómico, es decir, son dos núcleos, o sea, dos protones, y cada uno con un electrón, ¿no? Sin embargo, en el Sol pues hablamos de temperaturas muy altas que incluso los electrones no están, entonces solo son cargas positivas, y que pues una de las reacciones es que se une con una variante de un isótopo de carbono. Esto produce nitrógeno, luego el nitrógeno se pone con otro isótopo este nitrógeno puede producir un isótopo de carbono. Se produce también una carga positiva, se produce una carga positiva, un neutrino, y bueno, así se va desarrollando la reacción nuclear, ¿sí? Hasta llegar a producir helio, ¿no? Entonces, en resumen, después de todo el proceso y de cancelar algunos elementos, porque bueno, por ejemplo, el carbono que se produce acá luego es consumido aquí, luego el nitrógeno que se produce es nuevamente consumido, se produce oxígeno que después se desintegra, produce otro isótopo de nitrógeno, y después vuelve a ser consumido, produce carbono que después se puede utilizar nuevamente acá, ¿sí? Y al final nos queda el producto final, que es el helio, ¿no? Un isótopo de helio. Entonces, en resumen, sumando y restando los términos, lo que obtenemos pues es esta reacción, ¿no? Necesitamos cuatro componentes de hidrógeno, ¿sí? Como pueden ver por aquí necesitamos uno, aquí otro, por aquí otro, y por ahí debe estar el otro, aquí está, ¿no? Son cuatro hidrógenos para producir un isótopo de helio, ¿sí? Además se producen dos cargas positivas, es decir, dos positrones. Un positrón es el análogo al electrón, tiene la misma masa del electrón, pero como saben, un electrón tiene carga negativa, y en este caso un positrón pues tiene carga positiva. A su vez se producen dos neutrinos, ¿sí? Que son dos partículas, y como resultado también se producen 26.7 megaelectronvolts, ¿sí? Los electronvolts es una unidad de energía que tiene su equivalente a joules, ¿sí? Muy bien, entonces pues esta es la energía que nuestra estrella emite por cada cuatro hidrógenos, ¿no? Muy bien. Bien, entonces por último les dejo una actividad, ¿sí? Que es
cuánta energía tiene un kilogramo de hidrógeno. Fíjense que es hidrógeno diatómico el que les estoy poniendo acá, y el que tienen en la presentación pues es un hidrógeno protónico, ¿no? Eso quiere decir que aquí al menos hay 2 protones, ¿no? Si se necesitan 4, ¿sí? Entonces pues tenemos un kilogramo de pares, por así decirlo, ¿no? Pero pues obviamente necesitamos 4. Entonces su segunda actividad es disponer o encontrar cuánta energía tiene este kilogramo, ¿sí? Muy bien, pues eso es todo por esta presentación.